Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presenta Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí en una emisión más de Confesiones y Confusiones, dándoles la bienvenida en este sábado. Y les comentamos, el programa de hoy es grabado, así que pueden mandarnos todos sus comentarios y mensajes a confesiones@unam.mx. Y bueno, el día de hoy vamos dándole la bienvenida a nuestra estimada invitada. El programa del día de hoy será conmemorando el Día del Nutriólogo, que se festeja el próximo 27 de enero. Y bueno, vamos dándole la bienvenida a una especialista nutrióloga. Fernanda, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Soy María Fernanda García. Les cuento un poquito, soy nutrióloga de profesión. Hace ya algunos años egresé de la licenciatura. Soy egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Y bueno, pues a lo largo de todo este tiempo he ido encaminándome en ciertas áreas de la nutrición. El nutriólogo a veces creemos que solamente se dedica a la parte clínica, pero la realidad es que los campos de acción de un nutriólogo son muy abundantes, inclusive dentro de la misma clínica. Yo siempre me he enfocado en la parte clínica, pero también hay otras áreas como el área de nutrición de comunidades, que es más que nada para la formación, desarrollo, creación de programas de salud y bienestar para diferentes etapas de la vida y con las personas más vulnerables dentro de nuestro país. Esa es otra de las áreas importantes de la nutrición. Y también está la parte de como más industrial, que ahorita está también muy de moda, porque finalmente la vida nos ha llevado a ser un mundo globalizado en donde el comprar y el adquirir y el vender diferentes productos que provienen de otros países y nosotros importar, eso ha ido haciendo que tengamos mayor presencia de ciertos productos. Entonces, ahora sabemos que la obesidad y el sobrepeso son considerados como una pandemia, y el trabajar en desarrollar productos que puedan ser atractivos al sabor, atractivos a la vista, pero que a la vez cumplan con toda la parte de equilibrio entre los nutrientes, pues eso también hace que el nutriólogo pueda tomar un rol específico en esta parte de la industria. Y por otro lado, también la parte de diseño de menús, comedores, manejo de comedores, esa es otra de las áreas. Pero yo en lo particular me he dedicado siempre a la clínica. Soy nutrióloga clínica, especialista en diabetes, tengo un diplomado en educación en diabetes. Tengo también un diplomado en nutrición pediátrica, es decir, embarazo, lactancia y pediatría. No lo ejerzo, la verdad es que me he enfocado, mi camino me ha llevado a adultos principalmente. Y por otro lado, también hace un par de años tomé un diplomado en algo que es un poco más innovador y que quizás muchos de ustedes no lo hayan escuchado, que es la medicina y nutrición funcional. Tiene un abordaje diferente hacia el paciente y es lo que hoy en día pongo en mi práctica clínica, porque me ha dado muy buenos resultados con los pacientes en el sentido de abordarlos desde una parte integral y no nada más de solo la pérdida de peso, cuántos kilos quieres perder y ese es nuestro objetivo, sino más bien abordarlos desde pues toda una parte integral, qué ha pasado, qué es lo que asocias tú con la comida, todo eso, y trabajar con un equipo multidisciplinario en la misma rama de la nutrición y medicina funcional me ha ayudado a que el paciente sea mucho más consciente y que sus objetivos se vayan permaneciendo con el tiempo y en el tiempo.
Que por lo que nos planteas, lo que nos cuentas, muchos estamos muy equivocados con la profesión del nutriólogo en cuanto a sus actividades. Como bien lo dices, uno no imaginaría, digo, como bien lo marcas, la obesidad se ha vuelto una pandemia, pero va de la mano con el tema de la diabetes. Sí, totalmente. Hay algo que nosotros conocemos hoy como síndrome metabólico. El síndrome metabólico es el acúmulo o la suma de diferentes condiciones. Generalmente el común denominador es el sobrepeso y la obesidad, y a esto se van sumando otras condiciones, entre ellas diabetes, dislipidemia, que es la alteración entre colesterol, triglicéridos, ¿no? Daño renal, el famoso hígado graso. Entonces se van sumando varias condiciones que hacen que en general los órganos se encuentren ya dañados en tanto su comunicación con el mismo órgano de adentro hacia afuera, pero también con los órganos que van junto, ¿no? O que están alrededor. Y entonces esto va haciendo algo más complicado, y el tratamiento obviamente es más complicado, ¿no? También. Entonces, y cambia, y se necesita el equipo interdisciplinario, pero efectivamente es la suma de muchos factores que inclusive ni siquiera vemos, porque todo esto inicia con un común denominador, Alfredo, que es bien importante que la gente tenga en contacto, ¿no? Que tenga presente, que es la inflamación crónica de bajo grado, que es algo que no vemos, Alfredo, es algo que no sentimos, es algo que no podemos identificar, pero nuestro propio cuerpo por dentro está inflamado. Está inflamado, ¿por qué? Porque recibe información del exterior, desde nuestras emociones hasta lo que comemos todos los días, las decisiones que tomamos, a lo que estamos expuestos en nuestros trabajos, ¿no? Habrá personas que están expuestos a contaminantes, a químicos, etc. Todo eso, y nuestras emociones, nuestras relaciones interpersonales, todo eso es información que va dando al organismo, y se va haciendo una inflamación crónica de bajo grado. Por eso es común encontrar que ahora la gente se siente inflamada a nivel intestinal todo el tiempo y dice, pues es que ya como lechuga y me inflamo. Eso lo vemos ya como normal, pero no es normal. El comer una verdura y que nos sintamos inflamados, o que no sepamos por qué y ya tenemos estreñimiento o diarrea, eso no es normal. Lo hemos normalizado, pero no es normal. Es un signo de alerta y de alarma. Entonces, antes de que lo veamos en los kilos, mi cuerpo ya está trabajando y ya está defendiéndose de todo a lo que lo exponemos diariamente. ¿Cuál fue el término que ocupaste? Inflamación crónica de bajo grado. Es un proceso inflamatorio que no se ve, no es una inflamación que cuando me caí y se me hinchó el tobillo y lo veo y se pone morado, no, simplemente los órganos por dentro están inflamados, comienzan a cambiar su forma y su estructura, pero es un proceso que lleva muchos años. No es que de hoy de ayer a hoy me sentí muy inflamado, por decir algo. Así es algo que se va dando con el tiempo y con el paso del tiempo, por eso le llamamos inflamación crónica, porque ya tiene mucho tiempo, y es de bajo grado porque no se ve, no se percibe, pero ese es el común denominador de muchas condiciones, principalmente sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol o triglicéridos altos, falla renal y hígado graso. En estas primeras etapas, ¿cómo puedo identificarlo? ¿El de estar todo el tiempo lleno? No, la inflamación crónica realmente no se ve. Cuando empieza a ser perceptible, generalmente el primer órgano que lo manifiesta es el intestino. Como y me inflamo inmediatamente. Más bien nosotros lo identificamos por datos clínicos y de laboratorio. Por eso es bien importante que, aprovechando que estamos en el inicio del año, el que nos realicemos un check-up general todos los años, independientemente de si tenemos alguna enfermedad diagnosticada o no. Eso nos va a permitir a nosotros como profesional de la salud o como profesionales poder ver algo
que a lo mejor no es tan evidente, y poderlo corregir y poder revertir el efecto si es que ya hay algo que se está viendo, ¿no? Esta inflamación crónica la podemos detectar, te digo, con la clínica, con un cuestionario clínico, pero además con la parte bioquímica, con los laboratorios. Ahí hay ciertos indicadores que nos pueden estar hablando de una inflamación crónica, ¿no? ¿Esto tú lo recomiendas a partir de qué edad? Pues mira, en general lo recomiendan a partir de los 40, pero la realidad es que yo lo recomendaría desde mucho antes, a partir de los 20 más o menos, porque hoy sabemos, y según la ENSANUD, la última ENSANUD, y varias encuestas y varias guías, nuestros adolescentes y adultos jóvenes ya tienen un problema, ya presentan un problema grave de enfermedades crónico-degenerativas, cada vez van en aumento. Entonces, yo por lo menos a partir de los 20 años diría, háganse su check-up, no se confíen de que porque soy joven, ¿no? Por lo menos lo básico, para que sepan que todo está en orden, ¿no? ¿Y qué sería esta parte básica a la que tú te refieres? Química sanguínea, yo sugiero química sanguínea por lo menos de 27 elementos para tener un panorama más completo, una biometría hemática para ver si no hay alguna cuestión de anemia o algo así. Hay 2 elementos, eso es como lo básico que todo el mundo recomienda, pero yo a esto básico les recomiendo 2 elementos que son relativamente nuevos, pero que son un parteaguas. Y uno es la vitamina D, saber realmente cuánto tengo de vitamina D en sangre, que es la muestra se pide como 25 hidroxi vitamina D. Ese es súper importante porque hoy sabemos que la vitamina D tiene una función que va más allá de ser una vitamina, tiene una función hormonal y se ha asociado su deficiencia o su insuficiencia con algunas alteraciones. Inclusive se ha relacionado que cuando hay una gran deficiencia de vitamina D hay mayor probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer. Entonces es indispensable tener los valores adecuados porque a partir de la pandemia todo el mundo encontró que el sistema inmunológico necesitaba una dosis mayor de vitamina D y se volvió un boom y todo el mundo compraba vitamina D y de hecho hubo una escasez y un desabasto, pero la realidad es que no todos necesitamos la misma dosis. Entonces sí es importante identificar y saber cuáles son tus valores para poder dar la dosis adecuada para cada persona. Ese es uno. Y el otro es la insulina basal. La insulina es una hormona que está relacionada con el metabolismo del azúcar. Entonces, cuando yo ya veo glucosas o azúcar alta en mi sangre es porque mi cuerpo ya pasó por muchos procesos y trató de compensarlo. La insulina basal a mí me va a permitir vislumbrar cuál es el futuro de ese paciente. Si ya se está alterando, aunque sus valores de glucosa todavía estén en rango, pero si ya vamos en alza con la insulina basal, podemos hacer muchas acciones preventivas e inclusive evitar que el paciente desarrolle diabetes o que si la desarrolla, no la desarrolle tan joven, la desarrolle ya mucho más adelante, ¿no? Porque sabemos que pues, la diabetes también tiene un componente genético. Claro. Pero sí me puede ayudar a ver más allá de antes de que el valor de azúcar esté alterado. O sea, como bien dices, es la importancia de empezar con estas prácticas tempranas. Uh-huh. ¿A quién nos dirigiríamos? ¿Al médico general o en tu caso a un nutriólogo como para, sobre todo, la interpretación de estos estudios? Sí, yo les sugeriría que no descarten la visita con un nutriólogo independientemente. A lo mejor muchos dicen, es que yo para qué voy con el nutriólogo si no quiero bajar de peso. Exacto. Porque la gran mayoría nos ubica que nosotros para ir al nutriólogo es porque quiero bajar de peso o porque quiero construir músculo porque estoy haciendo mucho ejercicio. Esas son las 2 vertientes por las cuales somos más visitados. La realidad es que no. Entonces, visitar a un nutriólogo puede darte mucha idea, mucha visión de si todavía hoy eres joven y estás completamente sano, pues evitar que desarrolles una enfermedad, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría para interpretar los estudios
A lo mejor sí puede ser con el médico, pero no todos los médicos generales tienen la visión de estos estudios en particular que yo les estoy diciendo, insulina basal y 25-hidroxivitamina D. Sí, porque los otros son muy generales, pero estos ya son más específicos. Más específicos. Entonces, pues acudir con un nutriólogo especialista podría ayudarles, porque podría darles las pautas de qué cambiar, de qué mejorar, qué quitar, qué agregar, cómo combinar los alimentos para mantenernos saludables. Que ahora tocas un tema complicado, difícil dentro de nuestra sociedad, como en otras profesiones del ámbito de la salud. ¿Cómo saber? Digo, hay tantas escuelas que en 6 meses sales como nutriólogo, ¿no? ¿Cómo atinarle? ¿Cómo averiguar que estamos yendo a una atención correcta? Sí, qué bueno que tocas este punto, porque en los últimos años sí ha habido un boom de coaches o personas que estudian un pequeño diplomado, y algunos de ellos tiene que ver porque iniciaron en el ámbito del deporte y entonces tienen un poco más de herramientas y de ahí toman un diplomado y ya, ¿no? Lo ideal es buscar a un profesional que tenga su cédula, que tenga su título, que tenga algo que lo respalde, y dentro del mismo ambiente clínico también hay muchas especialidades, así como en la medicina, la nutrición también tiene muchas subespecialidades. Está el nutriólogo del deporte, que se enfoca y se especializa específicamente en el paciente de alto rendimiento, ¿no? Está el nutriólogo que se enfoca en la cuestión renal, ¿no? Que es muy diferente al que se enfoca en la pérdida de peso. Está el nutriólogo que se enfoca en diabetes. Dentro de la misma nutrición hay muchas subespecialidades. Entonces, buscar aquel que a lo mejor sea un nutriólogo clínico general, y a lo mejor si hay alguna cuestión que no domine porque no es su área de expertise, el mismo nutriólogo lo va a canalizar con algún colega especialista en el área. Y es lo que yo hago. Cuando a mí me llega un deportista de alto rendimiento, les digo, sabes que yo no soy especialista, pero te recomiendo al nutriólogo que sí lo es, porque si no, no vas a tener el resultado. Importante esta apertura a nivel profesional, ¿no? De saber los alcances, los límites, en qué sí te puedo ayudar y en qué no. Nos hablabas un poco sobre la multidisciplina en la atención. O sea, ok, voy con el nutriólogo, pero a lo mejor mi problema abarca las emociones o algún otro aspecto. Sí, es muy importante sí, como profesional, rodearnos de un equipo que nos pueda soportar y no creer que lo podemos todo. Eso sucede mucho en el área de la salud. Entonces, tanto médicos, psicólogos, como nutriólogos, como cualquier otro profesional de la salud, creo que es muy importante identificar justo cuáles son tus campos de expertise y saber decir, hasta aquí llego yo y ya no más, y canalizar con el experto adecuado. Y eso hace que el paciente esté mejor tratado y tenga muchos mejores resultados. Y borrarnos esta idea que nos planteabas al principio, que el nutriólogo es para ayudarnos a bajar de peso. Totalmente. Estamos en esta época en que se va a festejar el Día del Nutriólogo. Sabemos que en la UNAM ya existe, pero pues, se podría decir que está arrancando, está en pañales esta profesión. Sí, tanto en las FES como en CU ya se tiene la carrera de nutrición. Creo que tengo entendido que los programas son un poco diferentes. Habría que ver, como les digo, el enfoque del nutriólogo es muy, muy grande, y entonces hay que ver qué es lo que a mí me late. Si tengo la inquietud, la intención, yo les invitaría a ver los programas educativos. Si para mí el área más importante ahorita es la clínica, pues buscar el que vaya más enfocado a la clínica. Pero sí, en la UNAM me parece que tienen apenas 4 años, es decir, que la primera generación está a punto de egresar apenas. Es relativamente nuevo, pero de lo que yo he visto y de lo que sé, es un programa bastante completo, muy bien diseñado,
Y entonces pues hay que darle una leidita al programa y si es lo que va con lo que a mí me gusta. Y claro que en el camino podemos cambiar, porque les digo, el área es muy grande, muy vasta. En tu caso muy particular, regresando un poco a tus inicios, ¿qué te llevó a ti a decidirte por esta carrera? Pues a mí siempre me había gustado el área de la salud, era algo que tenía como siempre presente. De cierta manera lo que me impulsó a decidir nutrición y no medicina, uno fue el contacto que tenía con un familiar muy cercano que en ese momento estaba estudiando nutrición. Me gustó lo que me platicó, yo no la conocía como tal, yo solamente tenía en mi radar medicina, entonces al abrir esta posibilidad me gustó que podía ser un poco más empática con mis otros proyectos de vida, que era en ese momento realizarme como mamá. Entonces dije, bueno, creo que la medicina a veces suele ser un poco absorbente en ese sentido, y yo decía, bueno, quiero algo que tenga que ver con medicina. Para las manualidades como odontología no soy apta, ¿no? Entonces, como psicología tampoco. Entonces, creo que encontré en la nutrición algo con el cual seguir ese instinto, esa ilusión de tener que ver para ayudar a los pacientes, para estar en contacto con los pacientes, para poder aportar mi granito de arena con respecto a la salud de la población, sin estar directamente relacionado con el desgaste médico. Que de alguna manera al final, pues como bien lo dices, ¿no? Tú has ejercido no precisamente tus especialidades, pero sí te ha ayudado. O sea, al final terminas haciendo algo relacionado a, pero... Siempre, sí, siempre. Yo tengo ya mucho tiempo en la consulta privada. A pesar de que estudié el diplomado en pediatría, no lo ejerzo y hoy canalizo a mis pacientes, pero en especial con el de diabetes y con el último que estudié de medicina y de nutrición funcional, eso sí los aplico diario. Así es. De cajón. Confusiones.